La adolescente que se lanzó al agua y despertó sin poder mover nada excepto su cabeza, pero se negó a morir y pintó obras maestras con la boca. Una chica de 17 años flotando boca abajo en el agua de la bahía de Chesapeake en Maryland, completamente consciente pero incapaz de mover un solo músculo debajo de su cuello, sintiendo que se está ahogando pero sin poder gritar, sin poder nadar, sin poder siquiera mover sus dedos para señalar socorro. Y cuando finalmente su hermana nota que no ha salido a la superficie y la rescata jalándola por el cabello y la voltea y ve sus ojos llenos de terror absoluto, y cuando los paramédicos llegan y le dicen no te muevas, no intentes moverte, ella quiere gritar no puedo moverme, algo está terriblemente mal. Y en el hospital cuando el neurocirujano le explica con voz clínica y fría rompiste tu cuarta y quinta vértebra cervical, eres cuadripléjica, nunca volverás a caminar, nunca volverás a mover tus brazos, nunca volverás a sentir nada debajo de tus hombros, pasarás el resto de tu vida dependiendo completamente de otros para cada función corporal básica. Ella tiene exactamente dos opciones: rendirse a una existencia como vegetal humano esperando la muerte, o encontrar alguna manera imposible de convertir esta pesadilla en propósito, y durante 2 años elige la primera opción rogando a sus amigas que la ayuden a suicidarse porque no puede hacerlo ella misma. Pero finalmente elige la segunda y 58 años después sigue en esa silla de ruedas, pero ha escrito 48 libros sosteniendo un lápiz con sus dientes, ha pintado cientos de obras de arte con un pincel en su boca que se venden por miles de dólares, ha fundado organización internacional que sirve a familias con discapacidades en 60 países, y se ha convertido en voz más poderosa del mundo para demostrar que una vida con sufrimiento extremo puede tener significado extraordinario. Esta es Joni Eareckson Tada, y su historia demuestra cada principio estoico que Epicteto, Séneca y Marco Aurelio jamás escribieron sobre cómo transformas el obstáculo en el camino, cómo encuentras libertad en la aceptación, y cómo el sufrimiento que no destruye puede refinarte de maneras que la comodidad jamás lograría. Octubre 15 de 1949, Baltimore, Maryland. Nació una niña en familia protestante tradicional. Su padre John Eareckson era entrenador de lucha en secundaria, hombre robusto y atlético que creía que el ejercicio físico construía carácter. Su madre Lindy era ama de casa que criaba a sus 4 hijas con amor firme y expectativas claras. Joni era la menor de 4 hermanas, la bebé de la familia, mimada pero también empujada a seguir el ritmo de sus hermanas mayores que eran todas atléticas y aventureras. Joni creció en los suburbios de Baltimore en los años 50, época de optimismo americano, de familias perfectas en casas perfectas con césped perfecto. Joni no era niña particularmente religiosa, aunque asistía a iglesia cada domingo. Para ella Dios era concepto abstracto, figura benevolente en el cielo que probablemente existía pero que ciertamente no interfería en su vida cotidiana de tareas escolares, paseos a caballo y nadar en el lago cercano. Joni era atleta natural. Montaba caballos competitivamente. Jugaba tenis. Pero su verdadero amor era el agua. Pasaba cada verano nadando, buceando, montando en bote en la bahía de Chesapeake. Era fuerte, confiada, completamente en control de su cuerpo joven que hacía exactamente lo que ella le ordenaba. Epicteto enseñaría que deberíamos mantener nuestros cuerpos sanos pero nunca confundir salud física con verdadera felicidad. Joni estaba a punto de aprender esa lección de la manera más brutal imaginable. El 30 de julio de 1967, Joni acababa de graduarse de secundaria. Tenía 17 años, era verano, hacía calor sofocante en Maryland. Fue con su hermana Katy al lago para nadar. Era día perfecto, cielo azul, agua brillante. Joni estaba flotando en una balsa inflable cuando decidió lanzarse al agua para refrescarse. Se zambulló con confianza, la misma zambullida que había hecho 1000 veces antes en ese mismo lago. Pero esta vez algo fue diferente. La balsa había flotado hacia área más poco profunda de lo que Joni realizó. Su cabeza golpeó el fondo fangoso del lago con fuerza brutal. Escuchó un sonido como rama rompiéndose dentro de su cuello. Y entonces todo dejó de funcionar. No podía mover sus brazos para nadar. No podía mover sus piernas para patear. No podía hacer nada excepto flotar boca abajo mientras el agua entraba a su nariz y boca. El pánico era absoluto, el tipo de terror que ningún ser humano debería experimentar, consciente de ahogarse pero completamente incapaz de hacer cualquier cosa al respecto. Su vida dependía completamente de que alguien notara que algo estaba mal.
Katy finalmente se dio cuenta de que Johnny no había salido a la superficie. Nadó hacia ella, vio el cabello de Johnny flotando en el agua, la jaló hacia arriba. Cuando volteó el cuerpo de Johnny y vio sus ojos, el terror en ellos era indescriptible. Johnny intentaba hablar pero no podía, intentaba señalar pero sus brazos colgaban inertes. Katy gritó pidiendo ayuda mientras sostenía la cabeza de Johnny fuera del agua. Los paramédicos llegaron. Inmovilizaron el cuello de Johnny en tabla. En la ambulancia rumbo al hospital, Johnny estaba completamente consciente, su mente funcionaba perfectamente, pero su cuerpo era peso muerto que no respondía a ninguna orden. Los paramédicos le decían quédate quieta, no te muevas y Johnny quería gritar que no podía moverse aunque quisiera, que algo estaba terriblemente, horriblemente mal. En el hospital el diagnóstico fue rápido y devastador. Fractura entre la cuarta y quinta vértebra cervical. La médula espinal había sido severamente dañada. Johnny era cuadripléjica, paralizada del cuello hacia abajo. El neurocirujano explicó con el detalle clínico que los médicos usan cuando han dado este tipo de noticias demasiadas veces. Nunca volvería a caminar, nunca volvería a usar sus manos, nunca sentiría nada debajo de sus hombros, necesitaría asistencia para cada función básica por el resto de su vida. Johnny escuchó las palabras, pero su cerebro no podía procesarlas. Esto no podía ser real. Hace 24 horas estaba nadando, montando a caballo, planeando universidad. Ahora le estaban diciendo que pasaría el resto de su vida en silla de ruedas siendo alimentada por otros, bañada por otros, vestida por otros. A los 17 años, su vida acababa de terminar antes de realmente comenzar. Los siguientes 6 meses Johnny los pasó en hospital en lo que llamaban Stryker-Fram, dispositivo de tortura médica que la volteaba periódicamente para prevenir úlceras por presión. Estaba atrapada en este marco, mirando hacia abajo al suelo durante horas, luego volteada para mirar al techo durante horas más, sin poder moverse, sin poder rascarse cuando le picaba, sin poder ajustar su posición cuando algo le dolía. Y el dolor era constante. Contrario a lo que la gente piensa, los cuadriplégicos no pierden toda sensación. Johnny tenía lo que llamaban dolor fantasma, sensaciones de ardor, picazón, dolor punzante en partes de su cuerpo que ya no podía mover. Era locura neurológica, su cerebro recibiendo señales confusas de nervios dañados. Y no había alivio, no podía frotarse, no podía moverse para encontrar posición más cómoda, solo sufrir el dolor minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor psicológico. Johnny caía en depresión tan profunda que los médicos consideraban medicación psiquiátrica. Lloraba durante horas. Gritaba a las enfermeras. Se negaba a cooperar con terapia física. ¿Para qué? ¿Para poder sentarse en silla de ruedas en lugar de estar acostada en cama? ¿Esa era su gran meta ahora? Y lo peor era la humillación. Cada función corporal que había hecho privadamente desde que era niña ahora requería ayuda de extraños. Necesitaba que la limpiaran después de ir al baño. Necesitaba que la bañaran. Necesitaba que le rasparan la nariz cuando le picaba. Necesitaba que le dieran de comer como bebé. Séneca había escrito sobre cómo la dignidad humana puede ser atacada por circunstancias pero nunca destruida a menos que la rindas. Johnny sentía que su dignidad había sido completamente destruida y no veía manera de recuperarla. Después de 2 años de rehabilitación brutal, Johnny aprendió a sentarse en silla de ruedas motorizada que podía controlar con su barbilla. Eso era el pináculo de su independencia, poder mover su silla sola. Todo lo demás requería asistencia total. Sus padres la llevaron a casa y construyeron rampa, modificaron baño, contrataron enfermeras. Su habitación se convirtió en prisión médica llena de equipo, catéteres, medicinas. Y fue entonces, en la oscuridad más profunda de su depresión, que Johnny comenzó a obsesionarse con el suicidio. Pero había problema cruel, no podía hacerlo sola. No podía sostener píldoras para sobredosis. No podía cortar sus venas. No podía colgarse. Dependía completamente de otros incluso para matarse. Rogó a sus amigas que la ayudaran. Le suplicó que le dieran sobredosis de píldoras cuando nadie estuviera mirando. Una amiga en particular casi cedió, sostuvo las píldoras cerca de la boca de Johnny, pero en el último momento no pudo hacerlo. Johnny estaba furiosa,
Gritó que si realmente fueran amigas la liberarían de esta agonía. Pero en retrospectiva, Johnny agradecería que sus amigas hubieran sido lo suficientemente fuertes para negarle lo que pedía desesperadamente. Porque entonces algo comenzó a cambiar. Un amigo de la secundaria llamado Steve Estés, joven que había tomado en serio su fe cristiana de manera que la mayoría de los adolescentes no lo hacen, comenzó a visitarla regularmente. No venía con frases hechas ni platitudes vacías. Venía con preguntas honestas y respuestas honestas. Johnny le gritaba. Le preguntaba cómo un Dios amoroso podría permitir esto. Si Dios era todopoderoso, ¿por qué no había detenido su accidente? Si era todo amor, ¿cómo podía paralización permanente ser parte de su plan amoroso? Y Steve, en lugar de defenderse o hacer excusas por Dios, se sentaba y escuchaba. Y luego le decía, no tengo todas las respuestas, Johnny. Pero sé esto, Dios tomó la peor cosa que podía pasar, la muerte de Jesús en la cruz, y la convirtió en la mejor cosa posible, nuestra salvación. Y si Dios puede hacer eso, puede usar tu accidente también. Marco Aurelio había escrito constantemente sobre cómo debemos buscar el propósito en el sufrimiento, no negar que el sufrimiento duele sino encontrar cómo puede ser usado. Steve estaba articulando exactamente este principio, aunque nunca había leído a Marco Aurelio. Durante meses, Steve visitó a Johnny regularmente. Estudiaban la Biblia juntos. No historias bonitas de domingo escolar, sino pasajes difíciles sobre sufrimiento, sobre Job quien perdió todo, sobre Pablo con su espina en la carne, sobre Jesús en Getsemaní rogando que el cáliz pasara. Y lentamente, tan lentamente que Johnny apenas lo notaba, su actitud comenzó a cambiar. No era que el dolor físico disminuyera, seguía siendo constante. No era que su situación mejorara, seguía siendo cuadripléjica. Pero su perspectiva cambió. Epicteto había enseñado que no son los eventos los que nos perturban sino nuestros juicios sobre los eventos. Johnny estaba aprendiendo a juzgar su parálisis no como fin de significado sino como oportunidad de encontrar significado más profundo. Un día, casi 2 años después de su accidente, Johnny le dijo a su fisioterapeuta, «Enséñame a hacer algo. Cualquier cosa. No quiero ser inútil». El terapeuta sugirió pintar. Johnny se rió amargamente, como iba a pintar sin manos. Pero el terapeuta había trabajado con otros cuadripléjicos. Puso pincel en la boca de Johnny, lo aseguró entre sus dientes. Johnny intentó hacer una línea. Era temblorosa, fea, pero era una línea que ella había creado. Durante semanas Johnny practicaba. Al principio era frustrante, el pincel se caía, la pintura se derramaba, sus intentos de dibujar algo reconocible producían garabatos de niño. Pero persistió. Séneca había escrito que la persistencia en medio de frustración construye carácter de maneras que el éxito fácil nunca puede. Johnny estaba construyendo carácter pincelada temblorosa tras pincelada temblorosa. Después de meses sus dibujos mejoraron. Luego sus pinturas. Descubrió que tenía talento real. Comenzó a pintar retratos, paisajes, escenas de granjas de Maryland donde había crecido. Su familia estaba asombrada. Amigos compraban sus pinturas. Johnny sentía por primera vez desde el accidente que podía contribuir algo, que no era completamente inútil. En 1970, 3 años después de su accidente, Johnny fue invitada a hablar en su antigua escuela secundaria sobre su experiencia. Estaba aterrorizada. Odiaba ser vista en silla de ruedas, odiaba que la gente la mirara con lástima. Pero fue. Y cuando compartió honestamente sobre su depresión, sus pensamientos suicidas, su ira contra Dios, y luego sobre cómo lentamente había encontrado propósito, los estudiantes escucharon en silencio absoluto. Después varios estudiantes se le acercaron llorando, compartiendo sus propias luchas. Una chica dijo que había estado considerando suicidio por ruptura con novio, pero después de escuchar a Johnny se dio cuenta de que sus problemas eran triviales comparados. Un chico dijo que su hermano había muerto en accidente automovilístico y no entendía cómo seguir, pero las palabras de Johnny le dieron esperanza. Johnny condujo a casa esa noche y algo había cambiado fundamentalmente en ella. Marco Aurelio había escrito que somos hechos para ayudarnos mutuamente, que nuestro propósito más alto es servir. Johnny había descubierto que su sufrimiento no era sin sentido si podía usarlo para ayudar a otros.
No removía el dolor, pero lo transformaba en propósito. Comenzó a hablar más frecuentemente. Iglesias, escuelas, conferencias. Y mientras hablaba, comenzó a escribir. No podía teclear obviamente, así que dictaba a amigos que escribían por ella. En 1976, 9 años después de su accidente, publicó su autobiografía simplemente titulada Johnny. El libro era brutalmente honesto sobre su desesperación, su ira, sus pensamientos suicidas. No endulzaba nada. El libro se convirtió en bestseller instantáneo. Millones de copias vendidas. De repente Joni Eareckson ya no era solo chica local en silla de ruedas, sino figura nacional. En 1979 se hizo película basada en su libro. Joni actuó como ella misma, fue nominada a Globo de Oro. Pero la fama no cambió su vida cotidiana fundamental. Todavía despertaba cada mañana paralizada. Todavía necesitaba que la vistieran, la alimentaran, la bañaran. Todavía tenía dolor crónico. Todavía había días donde la desesperación la golpeaba como ola y tenía que luchar activamente contra pensamientos oscuros. Epicteto había enseñado que debemos practicar la filosofía no como ejercicio intelectual, sino como disciplina diaria. Joni practicaba aceptación estoica diariamente. Cada mañana, cuando sus ayudantes la levantaban de la cama, ella tenía que elegir conscientemente su actitud. Podía amargarse sobre lo que había perdido o podía enfocarse en lo que todavía tenía: mente clara, capacidad de hablar, de pintar, de escribir, de influenciar. En 1982, Joni conoció a Ken Tada, maestro de escuela y entrenador de atletismo. Ken había escuchado a Joni hablar y quedó impresionado no por su discapacidad, sino por su fortaleza de carácter. Comenzaron a salir, lo cual presentaba desafíos únicos. Joni necesitaba revelar la extensión completa de sus necesidades, que Ken tendría que ayudarla con funciones corporales básicas si se casaban. Ken lo entendió completamente. Se casaron en julio de 1982. El matrimonio fue ajuste difícil. Ken tuvo que aprender a ser esposo, pero también cuidador. Joni tuvo que aprender a ser esposa cuando no podía hacer ninguna de las cosas tradicionales que esposas hacen. No podía cocinar, limpiar, ni siquiera abrazar a su esposo de manera que la mayoría de las parejas dan por sentado. Pero encontraron su ritmo. Séneca había escrito sobre cómo las limitaciones pueden forzar creatividad. Joni y Ken desarrollaron su propio lenguaje de intimidad que no dependía de función física sino de conexión emocional profunda. Todavía están casados 43 años después, lo cual es testimonio extraordinario considerando que más del 80% de matrimonios donde un cónyuge tiene discapacidad severa terminan en divorcio. En 1979, Joni fundó Joni and Friends, organización sin fines de lucro diseñada para servir a familias afectadas por discapacidad. Comenzó pequeña, solo Joni respondiendo cartas de personas con discapacidades que escribían buscando esperanza. Pero creció rápidamente. Hoy Joni and Friends opera en más de 60 países, organiza retiros familiares para familias con niños discapacitados, proporciona sillas de ruedas a personas en países pobres, entrena iglesias sobre cómo incluir personas con discapacidades. Pero la vida de Joni no ha sido solo historia inspiradora de triunfo constante. Ha enfrentado crisis repetidas. En 2000, desarrolló cáncer de mama. Necesitaba quimioterapia, radiación. Imagina experimentar náusea severa de quimio cuando ya no puedes controlar tu cuerpo. Imagina vomitar cuando no puedes ni siquiera sostener un balde. En 2010 tuvo dolor tan severo que necesitaba cirugía. El dolor crónico que había manejado durante décadas empeoró dramáticamente. Hubo días donde Joni admitió públicamente que rogaba a Dios que la dejara morir, que el dolor era más de lo que podía soportar. Marco Aurelio había escrito que incluso el sabio siente dolor, la diferencia es que no permite que el dolor lo defina. Joni sentía el dolor completamente pero elegía continuar. En 2018, a los 68 años, Joni publicó ensayo reflexionando sobre 50 años de vida en silla de ruedas. Escribió algo extraordinario: décadas de estudio, parálisis, dolor y cáncer me han enseñado a decir, fue bueno para mi ser afligida para que pudiera aprender. No estaba diciendo que disfrutaba el sufrimiento o que lo buscaba. Estaba aplicando principio estoico más profundo.
amor fati, amor al destino, no a pesar de lo que sucedió sino incluyendo lo que sucedió porque te hizo quien eres. Hoy, a los 75 años, Johnny continúa trabajando casi tiempo completo desde su silla de ruedas. Graba programa de radio diario Johnny and Friends que se transmite en más de 1000 estaciones. Escribe libros, ha publicado 48 hasta ahora. Pinta, sus obras se venden por miles de dólares. Da conferencias internacionalmente. Y continúa siendo honesta sobre su lucha. En entrevista reciente admitió que hay noches donde está acostada en cama, inmóvil, rígida de dolor, y susurra entre lágrimas: «Oh Jesús, estoy tan feliz en ti». No es negación del dolor, es reconocimiento de que alegría y sufrimiento pueden coexistir, que puedes estar físicamente miserable y espiritualmente en paz. La lección final que la historia de Joni Eareckson Tada nos enseña es profundamente estoica, aunque ella probablemente no usaría ese término. Es que significado no viene de ausencia de sufrimiento, sino de cómo usas el sufrimiento que no puedes evitar. Que tu valor no está en lo que tu cuerpo puede hacer, sino en quien eliges ser con las capacidades que tienes. Que aceptación no es resignación pasiva, sino reconocimiento activo de realidad seguido de decisión de encontrar propósito dentro de esa realidad. Epicteto había sido esclavo antes de convertirse en filósofo. Enseñó que la libertad verdadera no depende de circunstancias externas, sino de tu actitud interna. Joni es esclava de su silla de ruedas, de su dependencia de otros, de su cuerpo paralizado. Pero es libre de maneras que la mayoría de las personas con cuerpos funcionando perfectamente nunca experimentan porque ha dominado la única libertad que realmente importa, la libertad de elegir su respuesta a lo que no puede cambiar. 58 años en silla de ruedas. Más de 2 décadas luchando con dolor crónico severo, cáncer, cirugías, dependencia total de otros para cada función básica. Y sin embargo, cuando preguntas a Joni si cambiaría su vida si pudiera, si volvería atrás y no se zambulliría en ese lago en 1967, su respuesta es sorprendente. Dice que no está segura de que cambiaría, porque la persona que se convirtió a través del sufrimiento tiene profundidad, propósito y paz que la Joni de 17 años sin discapacidad nunca conoció. Esa es la promesa estoica más radical, que el obstáculo puede ser el camino, que lo que amenaza destruirte puede refinarte, que el sufrimiento que no eliges puede ser transformado en propósito que sí eliges, y que al final, la vida más significativa no es la más fácil sino la que extrae significado incluso de lo más difícil, convirtiendo cada tragedia en testimonio de que el espíritu humano, cuando se niega absolutamente a rendirse, es más fuerte que cualquier circunstancia que intente quebrarlo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.